Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 5. Invertir en fútbol. Porque muchas veces deporte o finanzas parece que vemos que son como mundos o hay muchos mundos separados, pero al final todo es lo mismo. Quiero decir, los deportistas tienen que invertir, los financieros nos gusta el deporte y todo, aunque parece muy lejos, está muchísimo más relacionado de lo que parece, ¿no? Entonces, una vez capitalizadas esta deuda, porque son aportaciones económicas que estamos haciendo en acciones, el siguiente paso, que ya está bastante trabajado, será la salida a cotizar en el mercado de Euronext en París. En realidad, un club con aspiraciones de competir para subir, ahora mismo en Segunda B, tienes que invertir o tienes que financiar pérdidas de aproximadamente 1 millón de euros al año, ¿no? Insight con Raúl Gimós. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Antes que nada, felices años 20. Bienvenidos al primer capítulo del año, capítulo 5 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Primer capítulo del 2020 y como os habíamos prometido, os tenemos que explicar muchas novedades. La primera, y nos hace mucha ilusión compartirla con vosotros, es que estamos estrenando ahora mismo el estudio podcast que tenemos en las oficinas centrales de Sports & Life en Barcelona, en la comarca del Maresma. Hemos hecho unas obras, hemos invertido en una mesa Rodecaster Pro, en unos micros Shure SM58 y también hemos invertido en el periodista Uriol Caño, fichaje de Sports & Life, que se va a hacer cargo de la producción, la promoción y la edición de Insight. Bienvenido, Uriol, a la familia de Sports & Life. Un placer volver a trabajar contigo y prepárate que vienen curvas, porque la gran noticia es que a partir del mes de febrero, del mes que viene, este podcast va a convertirse en un podcast semanal. Dejaremos de colgar los capítulos el día 8 de cada mes para hacerlo cada jueves, empezando el próximo 6 de febrero. Estad muy atentos a las redes sociales de Sports & Life porque allí os iremos informando de todo. La temática del podcast será la misma: el negocio del deporte, la industria. Vamos a continuar hablando con protagonistas, con personajes que nos aporten valor, que nos ayuden a entender cómo funciona este ámbito económico, pero lo que sí va a cambiar es la frecuencia de emisión, de mensual a semanal, y empezamos el próximo 6 de febrero. Seguiremos contando, evidentemente, con la calidad de Marmenchen, de Álvaro de Grado, de Marcos López y con todo el capital humano de Sports & Life. Además, vamos a añadir la sabiduría financiera de Lorenzo Serratosa, CEO de Zona Value Club, con el que cada semana vamos a hablar de inversión en el mundo del deporte y también del Intercity Club de Fútbol de Alicante, un club muy especial de tercera división, de reciente creación, tiene apenas 2 años de vida, en el que ha invertido Lorenzo Serratosa. Y hoy os vamos a explicar qué tiene de especial el Intercity de Alicante. Muchísimas gracias, Lorenzo, por confiar en Insight Sports Business y en Sports & Life. Bienvenido al Universo Podcast. Y muchísimas gracias, claro que sí, a todos vosotros por escucharnos desde vuestra plataforma de podcasting habitual o desde la web de Sports & Life, sportsanlf.com/podcast, sportsanlf.com/podcast. Allí encontraréis todos los capítulos de Insight Sports Business del 0 al 5 con sus notas correspondientes. Bueno, después de las novedades, vamos ya con los contenidos del capítulo de hoy, aquí y ahora, en el capítulo 5 de Insight Sports Business, presentación en sociedad de Lorenzo Serratosa, nuestro nuevo partner, nuestro nuevo colaborador, CEO de Zona Value Club. Hoy vamos a explicar
de qué hablaremos cada semana en el primer espacio patrocinado de Inside Sports Business. Lorenzo Serratosa es asesor financiero, filósofo y practicante de Haikido. Casi nada. También hoy en Inside Sports Business, entrevista con Salvador Martí, fundador y máximo accionista del Intercity Club de Fútbol de San Juan de Alicante. Empezaron en 2017 en la Regional Valenciana, ya están en tercera división y ahora quieren ser sociedad anónima deportiva, cotizar en bolsa y subir al fútbol profesional. Entrevista con Esteve Calzada, presidente del Centre d'Esports Sabadell y máximo accionista. Adquirió el club en 2017. Sabremos por qué y cómo lo hace para pilotar esta entidad histórica catalana. Con Álvaro de Grado repasaremos la actualidad y haremos una fotografía del accionariado del Manchester City Group. Con Marcos López sabremos qué inversores están detrás de los clubes de primera división en España. Y de propina, atención, ya sabéis que nos gusta regalar camisetas de vez en cuando. Hoy, en Inside, camiseta del Barça firmada y dedicada por Junior Firpo, jugador Sports and Life. ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo de siempre, recomendar el podcast Inside Sports Business con el hashtag InsideSB en Twitter, LinkedIn o Stories de Instagram. Tenéis tiempo hasta el 31 de enero. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Señor Álvaro de Grado, muy buenas y feliz año, Happy New Year. Feliz año, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has sobrevivido, Álvaro, al fantástico maratón futbolístico de la Premier en estas fiestas? Sí, ni más ni menos que 3 jornadas de la Premier más una de Copa hasta este último fin de semana ya del mes de enero, así que muchísimo fútbol, muchísima Navidad, pero en Inglaterra sobre todo muchísimo fútbol. Y muchísimo Liverpool. La Premier parece más red que nunca. Sí, bueno, el nivel es estratosférico, no han perdido todavía ningún partido de liga y el ritmo es espectacular, la verdad. El nivel de puntuación es para hacer historia. Bueno, vamos con la actualidad del universo Sports Business, Álvaro. A partir del mes que viene lo haremos de forma semanal, pero continuará el mismo espíritu, ponernos al día a través de Álvaro de Grado de las noticias más relevantes del mundo del sports marketing, sports business, como lo queráis llamar. Y vamos a empezar hablando de la Premier League, Álvaro, ampliando una información que ya comentábamos en el último capítulo, y es la entrada de Amazon Prime en la Premier League para el público inglés. Sí, es la primera vez que la Premier League se va a emitir en Inglaterra por un canal que no es de televisión tradicional, pero Amazon Prime paga 90 millones de libras por 2 jornadas en diciembre, una en el puente de diciembre y la otra precisamente el Boxing Day, durante las próximas 3 temporadas. Ya hemos vivido esta primera temporada y la experiencia a nivel de usuario ha sido muy buena, han dado absolutamente todos los partidos y esto significa que hay competencia para tanto Sky Sports como BT Sport, que son los 2 canales que ya dan la Premier en Inglaterra. Eso sí, el usuario, si quiere ver todo, va a tener la complicación de tener 3 suscripciones diferentes a lo largo del año para poder ver todos los partidos de la Premier. El tema con Amazon Prime, sobre todo lo interesante, es que fue intencionadamente a por estas fechas navideñas, ya que el objetivo era sobre todo atraer clientes en el mes de diciembre, que es un periodo con muchísimas compras por internet en el año, y efectivamente al tener también una suscripción gratuita durante los primeros 30 días en Amazon Prime, pues potencia muchísimo las compras navideñas en los usuarios. Claro, esto es difícil de calibrar, pero sabemos que en Amazon están contentos. De hecho, Amazon, también lo comentábamos recientemente, ha entrado también en el mercado alemán comprando el trienio 21-24 de la Champions. Es decir, que pueden seguir haciendo este tipo de apuestas. Pero lo que te quería preguntar es si en Inglaterra, el usuario, el espectador, está satisfecho con... Imagino que no, porque como dices, tiene que pagar más si quiero verlo todo. Pero ¿ha tenido buena aceptación en Inglaterra?
De momento sí, no ha habido demasiados problemas técnicos. Yo recuerdo en la jornada de diciembre hubo un pequeño bloqueo de 1 minuto o así de la pantalla, digamos, porque al no emitirlo por televisión tradicional, pues hubo ahí, dependías mucho también del internet y demás, y no, más allá de eso, lo demás han sido todos los partidos emitidos en completo. Ha habido resúmenes, ha habido previas y postpartidos con presentadores contratados para solo estas 2 jornadas, y bastante satisfactorio. Lo que pasa es que, claro, son solo 2 jornadas, 2 fines de semana, que no son ni 2 fines de semana, que es ni siquiera uno, son 2 partidos en diciembre de cada equipo durante las próximas 3 temporadas. Bueno, vamos a pasar del fútbol al baloncesto, Álvaro, porque el fenómeno Luka Doncic continúa creciendo y, atención, Air Jordan, que es como una filial de Nike, acaba de fichar a Luka Doncic por 100 millones de euros. 100 millones, 20 por temporada, 5 temporadas. Luka Doncic va a llevar las zapatillas Jordan, que como dices es una especie de área exclusiva de Nike. Se va a unir a otros jugadores de baloncesto como Russell Westbrook o Jimmy Butler, o sobre todo, y aquí está la comparación interesante, el último número 1 del draft, Zion Williamson, que todavía no ha debutado, pero que su contrato era de 75 millones ya desde que fue elegido número 1 del draft, y ahora, después de este inicio de temporada tan apabullante del esloveno de Doncic, que está pues en números de James Harden para pelear por el MVP de la temporada, pues ha firmado por 100 millones de dólares, como decimos, durante las próximas 5 temporadas, un total de 100 para las próximas 5 temporadas, 20 por curso. Uno de los fenómenos de la temporada en la NBA, sin duda. Vamos ahora al tenis para acabar, Álvaro, porque también hay fichajes en este deporte, fichajes mediáticos, y atención porque Rafa Nadal es la nueva apuesta del Banco Santander. Sí, el Banco Santander, como sabemos, ya tiene la Liga Española, tanto la primera como la segunda división van patrocinadas por el Banco Santander, y ahora el tenista español se ha convertido en embajador a nivel global del Banco Santander. Antes lo era del Banco Sabadell desde 2014, y por eso esto es relevante, aunque no se han desvelado ni los términos económicos ni la duración del mismo, aunque sí que se ha indicado que va a ser a largo plazo, así que no van a ser solo unos pocos meses. El Banco Santander así se une tanto a Telefónica como a Nike, Kia, Babolat, Mafre o Richard Mille entre los patrocinadores que van de la mano de Rafa Nadal, que ahora empieza una nueva temporada en el Open de Australia. Tiene muchos patrocinadores y muy fieles, Rafa Nadal. Álvaro, perfecto. Luego te volvemos a escuchar porque lo prometido es deuda. Hoy Álvaro de Grado nos ha preparado una fotografía completa, exacta, actual, del mapa accionarial del Manchester City Group, de este conglomerado futbolístico de primer nivel. Álvaro, hasta luego. Gracias. Muy bien, hasta ahora. Inside, con Raúl Gimós. Ahora os dejamos, momento importante para este podcast, con la presentación en sociedad de Lorenzo Serratosa, nuevo colaborador de Inside Sports Business. Quedamos en Alicante durante el mes de diciembre para conocernos en persona, compartir una comida en el puerto y charlar un rato cara a cara en el hall del Hotel Meliá Alicante. Fue justo el día que el Intercity jugaba un partido histórico de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero de Elche. Entramos por primera vez en Inside en el club de Zona Value. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Bueno, pues entramos por primera vez en el club de Zona Value, acompañados de Lorenzo Serratosa. Hola Lorenzo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Y lo primero que te vamos a pedir es que te presentes, porque hoy vamos a empezar una colaboración que será habitual y semanal a partir del mes que viene, del mes de febrero. Y hoy que empieza esta colaboración de Lorenzo Serratosa de Zona Value Club con el podcast Inside, pues de entrada te pediríamos que te presentes. ¿Quién es Lorenzo Serratosa y qué hacéis en Zona Value Club? Bueno, pues mira, yo soy Lorenzo Serratosa, soy el CEO de Zona Value Club, entre otras empresas. Soy empresario y me dedico a la empresa y a las finanzas, ¿no? Soy asesor financiero e inversor en bolsa desde hace muchísimos años.
Mi trabajo es detectar oportunidades de inversión, encontrar oportunidades de inversión en los mercados financieros y fuera de ellos y ofrecérselos a todos los socios de Zona Value Club, que son socios, son clientes y son compañeros de viaje en esto de crear riqueza pues para todo el mundo, ¿no? Dentro del mundo del deporte, que es lo que nos llega ahora, yo soy artista marcial, soy maestro de artes marciales, concretamente de Aikido, tengo mi propio dojo y es el deporte que me apasiona hacer, que me encanta hacer y en el que pues ocupo, aparte de mi trabajo, pues todo el tiempo que puedo. Tenéis un canal de YouTube donde habláis de todo lo que hacéis en Zona Value Club y también tenéis una página web, lo digo para toda aquella gente, aquellos oyentes que quieran saber más de vuestro trabajo. Pues sí, en YouTube estamos, en Zona Value Club, es nuestro canal, y en la web en zonavalue.com. En el canal lo que van a encontrar son vídeos, es un programa, se llama Casting Strategies, y tratamos todo lo relacionado con la inversión en bolsa, desde el inicio hasta pues más, digamos, para gente que sabe más, y invitamos a un montón de gente que lo que pretendemos es que nos cuente y nos acerque su sabiduría. Son gestores, son inversores, son gente que maneja muchísimo dinero y nos cuentan cómo lo hacen, cómo encuentran sus oportunidades de inversión y cómo se enfrentan también a sus miedos y a sus emociones a la hora de invertir. Y en la página web pues pueden encontrar todo lo que es Zona Value Club, todo lo que Zona Value Club ofrece a cualquiera que quiera ahorrar e invertir su dinero de una manera inteligente, sensata, para sacarle esa rentabilidad que todos queremos obtener y que nos permite pues vivir mejor, ¿no? Nos permite llevar la vida que queremos llevar. Hay un punto muy interesante en tu biografía, aparte de ser un experto en artes marciales, de hecho ya te iremos conociendo poco a poco, pero hay un punto interesante que creo que vale la pena destacar y preguntarte en qué te ha marcado, en qué te ha influido, que es que tu formación es, tú estudiaste filosofía, luego has acabado siendo un gestor de inversiones, ¿no? Un asesor financiero, pero ¿en qué te ha marcado haber estudiado filosofía para ahora poder hacer mejor tu trabajo? Bueno, pues fíjate que esto es algo que en España es verdad que es bastante raro, ¿no? Alguien que tenga formación filosófica y se dedique a las finanzas o en la empresa. Sin embargo, en Estados Unidos es bastante normal, es muchísimo más normal, ¿no? La filosofía al final te da, digamos que un previo, el previo necesario para afrontar cualquier cosa desde un punto de vista sensato e inteligente y profundo, ¿no? Es decir, te da una manera de pensar bien. Si las matemáticas es la manera de enfrentarse a los números, la filosofía es la manera de enfrentarse a cómo pensar sobre algo. Nos enseña a pensar y ordena nuestra cabeza para pensar. Es decir, que si yo necesito fórmulas matemáticas para resolver un problema, necesito también fórmulas mentales para llegar a una conclusión acertada sobre cualquier dilema que nos enfrentemos. Por ejemplo, ¿cómo debo gestionar mis finanzas personales para tener éxito en mi vida? ¿Cómo debo vivir mi vida para ser feliz? ¿Qué debo buscar y crear a mi alrededor que me permita que mis talentos o mi forma de ser o mi manera de estar en el mundo pues dé lo máximo aportándolos o costándome lo mínimo? Es decir, son preguntas que nos podemos hacer y que nos van a llevar a vivir mucho mejor. Y esas preguntas, la filosofía nos ayuda a resolverlas de una manera adecuada. Al final, dicen los grandes filósofos que en la vida no es buscar respuestas, sino mejorar tus preguntas. Y eso es lo que yo intento hacer cada día y eso es lo que la filosofía me ha ayudado a hacer, que mis preguntas sean cada vez más certeras. Hablando de preguntas, ¿cómo nos descubres? ¿Cómo una persona que se dedica al mundo de la inversión descubre el podcast Insight Sports Business y qué vamos a hacer a partir de ahora dentro del club de Zona Value en Insight? Pues mira, yo os descubro por las carambolas de la vida. La vida, tú ya sabes, que da muchas vueltas y tiene muchas carambolas. Y entonces hay un gestor de inversiones, un gran gestor de inversiones y además un gran amigo mío que se llama Luis García, que gestiona el fondo Behavioral en Mapfre. Es un gran fondo de inversión y que curiosamente
tiene varios clubes de fútbol y varias inversiones en el mundo de deporte dentro de su portfolio. Que, por cierto, un día pasará por este podcast. Luis García está apuntado, futurible de este podcast. Eso espero, porque seguro que con él podremos hablar muchísimo de lo que es invertir en el mundo del deporte, ¿no? Bien, entonces yo soy muy amigo de Luis, además soy inversor de su fondo, soy seguidor de su trabajo, tenemos la misma filosofía de inversión y él es inversor en el deporte. Y eso nos llevó a conocer a Michel y, a través de conocer a Michel, a esta colaboración dentro de vuestro mundo del deporte, porque muchas veces deporte o finanzas parece que vemos que son como mundos o hay muchos mundos separados, pero al final todo es lo mismo. Quiero decir, los deportistas tienen que invertir, los financieros nos gusta el deporte y todo, aunque parece muy lejos, está muchísimo más relacionado de lo que parece, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer, lo podemos explicar a medias. Vamos a hablar, yo creo que esto va a ser muy interesante, con exdeportistas, ¿no? A ver cómo encaran su nueva etapa vital, ¿no? Esto es clave, sobre todo a nivel económico, ¿no? Cómo gestionar su etapa de deportista. Esto yo creo que es muy interesante saber cómo lo encaran y cómo también han gestionado su etapa de deportista como un camino de éxito, ¿no? Esto yo creo que nos puede interesar mucho, ¿no? Yo pienso que sí, porque fíjate, y hablando de filosofía, ¿no? Hay ciertas características que nos gustaría descubrir que estos deportistas de élite opinan que les ha llevado al éxito, ¿no? ¿Qué les ha llevado al éxito? ¿Ha sido su disciplina? ¿Ha sido la suerte? ¿Ha sido, pues, una pelea mental por ser cada vez mejores? ¿Ha sido la búsqueda de la excelencia? Nos interesa conocer qué consideran ellos, qué características debemos desarrollar también en nosotros para conseguir ese éxito y cómo esas características, curiosamente, luego se pueden aplicar no solo a tener mucho éxito como deportista, sino a todo lo que hacemos en la vida. Ser buenos inversores, buenos gestores de nuestros ahorros, buenos gestores de nuestra propia vida, de nuestras propias emociones, para que no nos hagan daño y para que todo en nuestra vida pues encuentre el equilibrio que nos lleva al final a la felicidad, ¿no? Queremos ver cómo todas esas cosas que ellos utilizan para tener éxito nos pueden ayudar a todos en nuestra vida cotidiana. Sería una cosa bastante interesante. Vamos a tener personajes interesantes con los que dialogar también con Lorenzo Serratosa. Vamos a analizar noticias sobre inversiones en el mundo del deporte. Ya sabéis que los grandes clubes de fútbol a nivel europeo, por no hablar ya de las franquicias de la NFL o de la NBA en Estados Unidos, son propiedad o bien de países-estado o bien de grandes empresas, grandes corporaciones o fondos de inversión. Y bueno, saber quién está detrás también de cada club creo que puede ser interesante como ejercicio. Ya que estamos, nos darás de vez en cuando algún consejo de inversión, ¿no? Para a nivel de usuario. ¿Sí? Por supuesto, todos los que queráis, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar también de una de las últimas inversiones que ha hecho Lorenzo Serratosa, que está relacionada con el mundo del deporte, el caso del club de fútbol Intercity. De aquí a unos minutos vamos a conocer más en profundidad el caso del Intercity, que es un club que actualmente milita en el grupo 6 de la tercera división, un club de un municipio a 8 kilómetros de Alicante que se llama Sant Joan d'Alacant. Bueno, es un club de reciente creación en 2017 y es un club que tiene una particularidad, que su propietario o los propietarios son inversores. Alrededor del presidente, Salvador Marín, bueno, pues una serie de inversores, entre ellos Lorenzo Serratosa, han apostado por el crecimiento de este club que en 2 años pues ha conseguido ya militar en tercera división después de 2 ascensos consecutivos y bueno, y no se quiere parar aquí, ¿no? El objetivo es ambicioso y el objetivo es llegar al fútbol profesional. Bueno, ¿qué te ha llevado, Lorenzo, a invertir en un club como el Intercity y a embarcarte en un proyecto como este? Bueno, pues la verdad es que cuando Salva me invitó a hacerlo, el presidente del club, pues yo me quedé muy sorprendido con lo que ellos estaban haciendo por varios motivos, ¿no? Primero porque, como tú decías, es un club de nueva creación y ya ha creado una base de deportistas jóvenes
de chicas deportistas, de niños deportistas, que es espectacular el trabajo que han hecho, ¿no? Y eso me dejó absolutamente asombrado lo que estaban haciendo con los jóvenes en San Juan y en Alicante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que me parece vital y que tenemos que cada vez vamos a ver más y de lo que vamos a hablar mucho aquí, y es de la aplicación de los criterios empresariales a la gestión deportiva. Y eso es lo que tiene el Intercity, es decir, está hecho con criterio empresarial. De hecho, va a ser seguramente el primer club de fútbol en España que salga a cotizar al mercado. Eso es algo que en España vamos bastante detrás de otros países europeos. Eso es algo que seguramente va a pasar en los próximos años mucho en España y esperamos que el Intercity sea el primero. Pero eso simplemente es la punta del iceberg de todo un trabajo con criterio empresarial que se hace cada día. Se hace poniendo nuevos conceptos a la hora de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, pues no cobrar entrada a la gente cuando viene al campo para que se llenen los partidos. Es decir, poner otras y buscar los ingresos por otro sitio. Por ejemplo, crear una masa de gente que se divierta, que se lo pase bien y que no tengan que pagar pues 30 euros, 20 euros para ir al estadio, como te decía, o empezar a poner criterios pues muchísimo más americanos en lo que es la gestión de una sociedad deportiva en España. Y eso falta muchísimo por recorrer y yo creo que es la clave para que empecemos a pensar en el fútbol, por ejemplo, en España, no con personajes como Jesús Gil o estos que teníamos anteriormente, sino con lo mismo que tenemos en las grandes compañías, es decir, gestores que saben hacer bien su trabajo, que llevan el club con éxito económico, y eso al final revierte también en las posibilidades del club. Por ejemplo, el Real Madrid de Florentino Pérez, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir siguiendo el día a día del crecimiento de este club singular, el Intercity de San Juan de Alicante, y vamos a ir explicando con Lorenzo los pasos que va dando el Intercity. Lorenzo formará parte del Consejo de Administración cuando se convierta el club en Sociedad Anónima Deportiva, y entonces vamos a ir siguiendo un poco el día a día, semana a semana. Iremos viendo los resultados deportivos del Intercity, que lucha por subir a Segunda B, porque está en tercera división y está en tercera posición ahora mismo en la clasificación, está bien situado, y luego vamos a ir siguiendo el día a día institucional, económico, para ver cómo se desenvuelve un club que quiere aspirar a entrar en el fútbol profesional y a ser dirigido de otra manera, ¿no? De una manera, como decía Lorenzo, más profesional. Y de aquí a unos minutos vamos a conocer más cosas sobre este club, hablando con su presidente y con un reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Uriol Caño. Para ir acabando, Lorenzo, en general, ¿es un buen negocio invertir en deporte, en el mundo del deporte? Sé que es una pregunta muy genérica, pero en general, que como experto en inversiones, ¿es un buen negocio invertir en deporte? Mira, en cualquier sector que tú quieras invertir, se puede hacer buenas inversiones y malas inversiones. Es decir, ¿es un buen negocio invertir en restaurantes? Si es un buen restaurante y está bien montado y tiene una organización sensata y estamos dando una comida que nos deja un margen y lo hemos puesto en un buen sitio y bla, 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 y lo gestionamos bien, es un buen negocio, ¿no? Lo mismo pasa en el deporte. Hay buenos clubes para invertir y malos clubes para invertir. Buenas empresas deportivas para invertir y malas empresas deportivas para invertir. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se gestionan? Esa es la clave de todo. Cómo se gestionan es la gran clave. Entonces, el deporte es un gran sector para invertir, mueve muchísimos millones de euros y tiene grandísimos gestores y malísimos gestores. Detectar esos buenos gestores e invertir con ellos es lo que nos llevará al éxito. Y luego están los clubes de fútbol, que todo el mundo entiende, pero hay otras grandes empresas. Por ejemplo, dentro del fondo de inversión de Luis García, que hablábamos de Mapfre Behavioral, pues tienes una empresa deportiva que se llama Tecnogym, que es una empresa italiana, que es una empresa que hace máquinas para gimnasios, y es el Apple de las máquinas para gimnasios, y es una empresa espectacular, súper bien gestionada dentro del mundo del deporte. Es decir, grandes oportunidades hay, de ellas hablaremos en este podcast muchas veces, pero ya te digo que la gran clave
no es si es el deporte un buen sitio, sino dentro del mundo del deporte quién está haciendo bien las cosas y quién las está haciendo mal. Y siguiendo, y para acabar, Lorenzo, siguiendo en el mundo del deporte, como bien sabes, los grandes clubes europeos son propiedad, como decíamos antes, o de países-estado, como el caso de Paris Saint-Germain o del Manchester City, o de grandes empresarios o de grandes corporaciones o de fondos de inversión. Bueno, sin ir más lejos, tú que eres de Valencia, Lorenzo, el Valencia pues está en manos de un empresario que es de Singapur, el Español está en manos de un empresario chino, en fin, ¿qué te voy a explicar que no sepas, ¿no? Si el Barça o el Real Madrid, que son excepciones porque son clubes propiedad de sus socios, se convirtieran en sociedades anónimas, ¿serían una buena inversión para cualquier inversor estándar, digamos? Sería una buena inversión, depende de quién liderara el Consejo de Administración. Estamos en lo de antes, ¿no? Estamos en lo de antes. Si el Consejo de Administración está liderado por buenos empresarios que son capaces de llevar el club hacia la excelencia económica, serían grandísimas inversiones. Eso a veces pasa y a veces no pasa. Estos dos grandes clubes es curioso porque son una isla un poco en todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte, ¿no? Que es la conversión de los grandes clubes pues en empresas cotizadas, ¿no? Y claro, lo son también por algo que hay que tener en cuenta, y es el apoyo que tienen por parte del Estado, en el caso de Madrid, o de la Generalitat, o esa conjunción público-privada que no se sabe muy bien dónde está y de dónde a veces reciben las ayudas, ¿no?, para ser lo que son, ¿no? Yo creo que sería sano que se convirtieran en sociedades anónimas. Creo que es interesante que los socios de los clubs puedan participar de los éxitos económicos o de los fracasos económicos de sus propios clubes. Creo que eso ordenaría un poco lo que hacen con el dinero de los socios y de los no socios, y además daría la posibilidad pues de que estuvieran bien gestionados, como de hecho lo están, y de que esos socios también se beneficiaran de ello, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Yo creo que ahora mismo es un debate implanteable, tanto en el Madrid como en el Barcelona, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro y evidentemente todo este tipo de noticias las iremos comentando con Lorenzo Serratosa en este espacio, patrocinado por Zona Value Club, que hoy estrenamos en el podcast Inside. Lorenzo, un placer, muchísimas gracias, y a partir del mes que viene nos escuchamos cada semana. Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, con Zona Value Club y con todos los oyentes de este podcast para hablar de todo lo relacionado con el deporte y las finanzas. Gracias, hasta el mes que viene. Muchas gracias a vosotros. Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Inside Sports Business. El otro lado del deporte. ¿Qué es el Intercity Club de Fútbol? El Intercity Club de Fútbol es el equipo de una población pequeña, Sant Joan, situada a unos 8 kilómetros de Alicante y con poco más de 23.000 habitantes. Un equipo singular, tanto deportiva como económicamente. Éxito deportivo año tras año. Un club con tan solo 2 años y medio de vida, pero que está avanzando a pasos agigantados. En su primera temporada se proclamó campeón de regional y repitió la temporada siguiente en preferente. Luego intentó comprar la plaza del Novelda en tercera división, pero cuando todo estaba hecho económica y legalmente, la Federación Valenciana no lo permitió. Eso no fue impedimento para lograrlo. Lo consiguieron en el campo jugando y ascendiendo de nuevo un año más. Esta vez con épica, gracias a la parada de un penalti en el minuto 92 en el último partido de la temporada contra Lutiel. Llegados a este punto volvió a surgir la oportunidad de comprar una plaza en una división mayor, esta vez en segunda B. Participó en la famosa puja por el puesto que dejaba libre el Reus Deportiu. Ingresó la cantidad suficiente para cumplir el trámite, pero finalmente el Andorra, propiedad de Gerard Piqué, se hizo con la plaza. El Intercity, en un gesto de deportividad pese a la polémica que supuso todo aquel caso, fue el primer club en felicitar a los andorranos por su nueva categoría. Y en estas están, volviendo a luchar por conseguir deportivamente lo que no pudo ser en los despachos. Y la cosa pinta bien. Ahora mismo ocupan puestos de playoff de ascenso a segunda B. Por si eso fuera poco, en Copa del Rey jugó hace escasas semanas contra el Athletic Club.
Un auténtico hito para este equipo, aunque cayera eliminado por 0-3. Innovación en la gestión económica. Lo verdaderamente sorprendente e innovador de Intercity es cómo se gestiona a nivel económico. Más allá de ser un equipo con un proyecto deportivo ambicioso, no solo destaca por ese salto de 2 categorías en 2 años, sino sobre todo por ser un equipo con un presupuesto de 600.000 euros para la primera plantilla y con una deuda cero. Un dato este segundo que muchos clubes profesionales anhelarían. Esto se debe a un hecho fundamental. El club se aplicó una máxima del mismísimo Albert Einstein que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Consultaron con expertos en deporte y gestión de Norteamérica y se fijaron en cómo las franquicias de la NBA o la NFL tenían una buena salud financiera. Se aplicaron los mismos fundamentos y se convirtieron en un club pionero en cuanto a financiación en nuestro país, siendo el primero en recibir apoyo económico a través de una campaña de crowdfunding de la que han recogido 1.200.000 euros de manos de 120 socios. Un hecho al que suman que en un futuro bastante próximo se convertirán en el primer equipo del fútbol español en salir a bolsa. Un dato sin precedentes que va a cambiar la forma de gestionar económicamente los clubes en España y que propicia que, pese a militar en una categoría humilde, tengan 17 equipos de fútbol base, un equipo femenino de fútbol que va primero en la tabla de segunda regional y un equipo de fútbol playa. Y además ya están planeando la construcción de una ciudad deportiva con estadio propio. El gran ideólogo de esta fórmula es Salvador Martí, presidente de Intercity y propietario de FaceFi, una empresa dedicada al reconocimiento facial. Martí espera llevar al fútbol de élite a su club lo más rápido que pueda, mediante un método innovador y creativo. El máximo responsable, el presidente del Intercity Club de Fútbol, Salvador Martí. Hola Salvador, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya conocemos un poco la breve historia, la breve e intensa historia del Intercity a través de Lorenzo Serratosa y del perfil que nos ha trazado Uriol Caño, pero nos gustaría ampliarla con usted, máximo impulsor del proyecto. Usted, que es consejero delegado de una empresa de tecnología de reconocimiento facial, FaceFi Biometría, ¿de dónde le sale la idea de invertir en fútbol? En concreto en un club de una localidad cercana a Alicante, como es San Juan de Alicante. Bueno, pues la idea nace de la necesidad de hacer un cambio del modelo de negocio en algunos de los clubes deportivos de España, ¿no? Nos dimos cuenta de que la mayoría, no todos, evidentemente, pero sí que la mayoría o gran parte de los clubes de España están liderados por un mecenas que apuesta por el fútbol y a medida que va haciendo aportaciones económicas al equipo, pues el equipo va creciendo, ¿no? El problema viene cuando este mecenas se cansa de poner dinero o se le acaba el dinero y empiezan los problemas de deuda, clubes sobredimensionados y desgraciadamente estos equipos tienden a no poder soportar las deudas y a desaparecer. Entonces, bueno, viendo cómo estaban financiándose los equipos, buscábamos una viabilidad económica distinta. ¿Cómo? Pues a través de los mercados financieros. A través de los mercados financieros buscábamos crear un club y que este club no fuese de una sola persona, que fuese de miles de personas que ganasen dinero cuando las cosas fuesen bien y que evidentemente pues lo perdieran cuando las cosas van mal. Financiándolo y dándoles una liquidez para que pudieran entrar y salir con facilidad. Y esto nos lo dan los mercados financieros, haciendo que un club pueda cotizar en bolsa. En España es algo totalmente novedoso porque no existe ningún club en España que se financie de esta manera, pero sí que existen en otros mercados como por ejemplo Dinamarca, Italia, Portugal, Inglaterra, en el cual se financian de esta manera. Entonces, bueno, pensábamos que era un club de fútbol atrae mucha masa social y con las aportaciones económicas de todos estos accionistas se podía hacer algo distinto. Lo más sencillo para nosotros era empezar desde cero porque un club ya creado, transformarlo nos parecía bastante complejo. Entonces, bueno, decidimos hacer una apuesta y nos quedamos con un club en San Juan, un pueblo pegado a la capital de Alicante, en Primera Regional, un equipo que acaba de descender de preferente a Primera Regional. Nos quedamos con el equipo y lo transformamos a lo que es hoy en día el Intercity. Y bueno, esta es nuestra tercera temporada y gracias a Dios las cosas nos van muy bien, un equipo con deuda cero, con un presupuesto importante
y es un proyecto que va a ser deficitario, está siendo deficitario y lo va a seguir siendo hasta Segunda División A, pero como cualquier empresa buscamos llegar a este punto de equilibrio financiero o break-even lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, le damos a nuestro cuerpo técnico las máximas herramientas económicas para que puedan tener los mejores jugadores y que puedan llegar a Segunda División lo antes posible. De momento llevamos 2 temporadas completas y 2 ascensos, y esta es nuestra tercera temporada, y de momento pues vamos segundos, y a ver si podemos también conseguir el deseado ascenso a Segunda División B. Sí, el equipo está ahí, afronta las fiestas navideñas en posiciones de playoff de ascenso. Ahora vamos a hablar de futuro, de timings, de objetivos, cuál es un poco la hoja de ruta del Intercity de San Juan, pero vamos a rebobinar un poco. Cuando deciden ir a San Juan, imagino que hay un estudio previo muy completo del mercado, ¿no? de cuál es el mejor club para realizar esta apuesta, pues a nivel de ubicación, a nivel de mercado potencial, de competencia, ¿no? Imagino que hay un estudio previo muy completo, ¿no? Sí, hay un estudio previo y decidimos San Juan porque, bueno, San Juan es una prolongación de Alicante y está situado estratégicamente a 10 minutos en coche de más de medio millón de personas. Entonces, bueno, como te dije, intentábamos hacer algo también diferente, no solamente en el capítulo empresarial, ¿no? Sino también en nombres, colores. Pues estuvimos viendo que el 80% de los equipos de Alicante pues vestían de azul y blanco, porque son los colores de Alicante. Y al final, pues claro, o sea, representan a tu pueblo, pero no los distingue sobre ninguno, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio radical, cambiar el nombre de un club. También es cierto que, bueno, prácticamente no tenía masa social. Estamos hablando de que a los partidos iban 30 personas, que son prácticamente los papás o las parejas de los jugadores, ¿no? O sea, no existía masa social, con lo cual no nos fue tan complicado en ese sentido. Hacerlo en otro equipo hubiera costado muchísimo. Entonces cambiamos el nombre del Grupo Club Deportivo San Juan a Intercity Club de Fútbol, al Club de Fútbol Intercity. Cambiamos los colores a otros que no representaban los colores de Alicante, pero tampoco queríamos que representaran al pueblo de San Juan, sino a todas las pedanías de al lado. Entonces no nos identificamos, aunque somos de San Juan y estamos muy orgullosos de serlo, no nos identificamos única y exclusivamente con San Juan, sino con todos los pueblos de alrededor. Tenemos simpatizantes de todos los pueblos de alrededor, y el nombre de Intercity viene de la unión de todas las ciudades limítrofes de Alicante, con lo cual nos consideramos más un club de la provincia de Alicante que de única y exclusivamente el pueblo de San Juan. Bueno, por lo que respecta al plan de futuro y a los objetivos, un poco el plan de negocio, ¿qué nos puede explicar Salvador Martí? En el fútbol es difícil hacer planes porque al final también dependes del rendimiento deportivo, ¿no? Que está siendo muy bueno el del Intercity, pero ¿qué objetivos habéis marcado a nivel de tiempo? Bueno, el objetivo es un ascenso por temporada, pero para que esto se produzca, intentamos no depender de los milagros deportivos, ¿no? Entonces, para no depender de milagros deportivos en un club joven, aunque sí que es cierto que tenemos ya casi 400 jugadores en el fútbol base, pues todavía están en categorías bajas, como para que el club, el primer equipo, pueda nutrirse todavía de muchos jugadores del fútbol base. Es por ello que tenemos el presupuesto más importante, o de los intentamos estar siempre entre el presupuesto entre los 3 primeros de cada una de las categorías donde jugamos, porque con los mejores jugadores es donde más probabilidades tienes de conseguir el éxito. Entonces, bueno, todos salen a intentar ganar, a intentar ser campeones, pero al final el tener un presupuesto importante te permite tener unos jugadores más contrastados y que el camino sea no fácil, pero sí un poquito más sencillo. ¿Qué presupuesto tiene ahora mismo el Intercity en tercera división? Bueno, en lo que a primera plantilla se refiere, rondará aproximadamente el 500.000 euros, que para ser tercera división pues estamos en el top 3
presupuestos más importantes. Y como comentaba antes, el club, digamos, no será rentable hasta que ascienda al fútbol profesional. Exactamente. En el momento que empiezan a entrar los derechos televisivos, en el que bueno, ya empiezas a tener 8 o 10 millones de euros de ingresos televisivos, a partir de ahí ya también está el fair play financiero, con lo cual a partir de ese momento todos los equipos deben de ser con beneficio positivo. Pero hasta entonces, bueno, pues hay mucha estructura que crear y hacer una plantilla competitiva pues hace que todavía no tengamos masa social suficiente como para buscar el break-even. De momento, los propietarios del club son una serie de inversores, entre ellos, evidentemente, Salvador Martí, pero digamos que el objetivo es que haya muchos más, ¿no? Cuando cumpláis los requisitos para poder sacar al club a bolsa, que como comentabas, es la gran novedad, ¿no? Y el gran aliciente de este proyecto. Sí, este club se monta entre dos personas, entre mi socio Javier Mira y yo, y en la actualidad estamos en alrededor de 130 aproximadamente accionistas que van haciendo aportaciones al club, y estas aportaciones se van a capitalizar en el momento que seamos sociedad anónima deportiva. Entonces, una vez capitalizadas esta deuda, porque son aportaciones económicas que estamos haciendo en acciones, el siguiente paso, que ya está bastante trabajado, será la salida a cotizar en el mercado de Euronext en París. Este proceso lo vamos a ir viviendo semana a semana a partir del mes de febrero aquí en Insight, en el podcast, con Lorenzo Serratosa, pero solo para saber cómo se hace. ¿Por dónde se empieza para convertir un club en sociedad anónima deportiva y luego, posteriormente, sacarlo a bolsa? Bueno, para ello tienes que cambiar el chip de muchos clubes deportivos. O sea, sobre todo tienes que pensar que el club no es tuyo, el club es de los accionistas, con lo cual la primera regla es ser transparente. En el momento que entiendes cómo funciona esto, pues bueno, tenemos los 3 últimos ejercicios auditados y con una transparencia máxima y las auditorías, a partir de ahí y con unos estatutos bien regulados, inicias el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva. Luego, una vez que envías toda esta documentación, el Consejo Superior de Deporte te cifra cuál es el capital social mínimo para la conversión, que normalmente no suele ser muy elevado si los fondos propios son positivos, y a partir de ahí enviar documentación al regulador y salir a cotizar. Parece algo complejo el tema de salir a cotizar, pero bueno, nosotros ya es algo que ya hemos hecho en nuestra compañía. Nuestra compañía es la única empresa de la Comunidad Valenciana que cotiza en bolsa. Los procedimientos y regulaciones las conocemos, por lo cual, bueno, sacar nuestra segunda empresa que cotizar no va a ser muy complicado. Una vez cotice en la bolsa, digamos, cualquiera podrá invertir en el Intercity. Exactamente, ese es el objetivo. El objetivo es que el accionariado esté lo más atomizado posible. Nuestra idea o nuestro objetivo, luego veremos si se puede conseguir o no, es que no haya nadie que pueda ser el máximo accionista del club. O sea, que necesite los apoyos de mucha gente para poder liderar el barco, ¿no? Entonces, cuanto más atomizado y cuanto más minoritarios y atomizado esté el accionariado, muchísimo mejor, y que no haya una voz predominante en el Consejo de Administración. Uh-huh. Bueno, pues iremos siguiendo ese proceso que es nuevo en el fútbol español y realmente se presenta pues muy, muy apasionante y muy interesante. Lo iremos siguiendo aquí en Insight. Para acabar, señor Martí, a principios de diciembre el Intercity jugó un partido histórico, seguramente el más histórico de los que ha jugado, al margen de los últimos partidos de ascenso, digamos, que fue el partido de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao, un histórico de fútbol español. Bueno, ¿qué supuso para el Intercity ese escenario, ¿no? Ese escaparate tan bonito de jugar la Copa contra el Athletic? Aunque se perdió 0-3, pero ¿qué supuso? Bueno, supuso dos hitos, ¿no? El deportivo, ¿no? Porque es un premio, un reconocimiento a una temporada, la temporada pasada perfecta, ¿no? En la que fuimos campeones,
en el que nos clasificamos como campeones de la Comunidad Valenciana para poder jugar una previa, ganamos esa previa al Gran Tarajal de Canarias, o sea, es el reconocimiento a un año perfecto en el cual, bueno, pues los jugadores han podido jugar un partido con un equipo de primera división, con uno de los mejores equipos del mundo, como el Athletic de Bilbao, el Rey de Copas, que tiene creo que 23 Copas del Rey, y bueno, pues yo creo que fue una auténtica fiesta y los jugadores pues han disfrutado muchísimo. Y luego a nivel empresarial, pues bueno, es poner en el mapa a un proyecto que creo que están haciendo las cosas bien durante 3 años, y es el reconocimiento también empresarial de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nos ha hecho muchísima ilusión tanto el que los jugadores pudieran disfrutar de este partido, como de pues que el club haya conseguido la visibilidad tan importante, pues para que fuese un altavoz para que muchos inversores nos llamaran y nos dijeran: oye, ¿cómo funciona esto? Explícame, porque estoy interesado en este proyecto, se está gestionando bien y nos gustaría compartir parte de nuestro patrimonio en el club y apoyarlo y ayudarlo a crecer, ¿no? ¿Sí? ¿Han notado un incremento de interés? Sí, muchísimo. Desde que se anunció el partido contra el Athletic y la prensa nacional, porque aquí en Alicante sí que prácticamente todo el mundo del fútbol conoce el proyecto, porque la prensa local lo ha seguido bastante, pero desde que sale el partido del Athletic de Bilbao, un club de tercera división de nueva creación, que muchos medios nacionales han empezado a interesarse por el proyecto, un proyecto distinto, y bueno, todos los medios han tenido la curiosidad de hacernos todas estas preguntas: ¿por qué salís a cotizar? ¿Cómo se financia? ¿Qué diferencias hay entre un club cotizado y otro que no lo es? Y bueno, todo esto ha generado pues mucha publicidad y ha despertado el interés de muchos accionistas. Bueno, para acabar, un sueño, un horizonte que se propone el presidente del Intercity. Bueno, nuestro objetivo es siempre el mismo, es ganar todos los partidos y ser campeones. Y este año pues no queremos no queremos faltar a la cita en junio, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo es quedar campeones y, en el caso de no conseguirlos, pasar a jugar el playoff y conseguir el ansiado ascenso a la segunda B, y al siguiente año volver a intentar otro ascenso. O sea, no hay otro objetivo que no sea ascender y subir de categoría lo antes posible. Salvador Martí, presidente del Intercity, muchísimas gracias, y que sepa que aquí en Insight y en Sports and Life tiene ya nuevos aficionados del Intercity. Muchísimas gracias a vosotros por seguir nuestra historia. Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro. Con Raúl Gimos. Completar el capítulo de hoy, en el que hemos hablado de invertir en fútbol, hemos pensado que sería interesante explicar el caso del Centre d'Esports Sabadell, un histórico, un ex primera, ahora en el grupo 3 de Segunda División B, que preside desde 2017 el empresario catalán Esteve Calzada, CEO de Primetime Sport y máximo responsable del grupo inversor que gestiona el Sabadell. De hecho, actualmente es el máximo accionista del Sabadell. Esteve Calzada, buenas, feliz año y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de ver cómo ha empezado la temporada el Sabadell, imagino, Esteve, que habrás pasado unas felices fiestas, porque tenemos ahí al Sabadell arriba en el grupo 3 de Segunda División B, en posiciones de playoff, y para los que gestionáis el club, y tú especialmente que lo presides y eres el máximo accionista, esto es una alegría, ¿no? Pues sí, la verdad es que han sido unas navidades muy, muy tranquilas, después de la última victoria justo antes del parón, pues hemos tenido la fortuna de ir líderes a las vacaciones, y sí que es cierto que al final el resultado deportivo es un poco el termómetro de la actualidad de cualquier club de fútbol, más allá de que luego obviamente hay mucho trabajo que hacer en los despachos, pero en ese sentido, desde un punto de vista deportivo, pues estamos muy contentos de momento, ¿no? Claro, invertir en fútbol tiene una variable que otros sectores no tienen, que es que
hay un sufrimiento extra, ¿no? Hay que estar siempre pendiente de la pelotita, de si entra o no entra, y esto puede cambiar muchísimo el panorama de una inversión. Sí, claro, así es. Hay un componente de azar que está fuera de tu control, sobre todo en el corto plazo, ¿no? O en el plazo inmediato en cuanto a una jugada, un penalti, una decisión arbitral. Pero sí que es verdad que al final lo que está demostrado es que con estabilidad, inversión económica y buenos proyectos deportivos, pues cada vez al final el azar acaba quedando más relativizado en periodos de tiempo más largos, ¿no? Al final lo que se demuestra en el fútbol es que con trabajo bien hecho, con constancia y con recursos económicos, en principio tienes que ser capaz de tener éxito, ¿no? Vamos a intentar explicar, Esteve, cómo llegas al Centre d'Esports Sabadell, cómo se convierte una persona que ha sido director de marketing del Barça hace ya años, que es CEO desde 2007 de su propia empresa, Primetime Sport, que es una agencia de jugadores y influencers, entre otras cosas. ¿Cómo se convierte una persona de este perfil en presidente y máximo accionista del Sabadell? ¿Cómo llegas al Centre d'Esports Sabadell, Esteve? Sí, la verdad es que vino por una circunstancia muy puntual, ¿no? Porque surgió la oportunidad justo en un momento en el que yo estaba asesorando a otros inversores que habían intentado hacerse con equipos de primera división, sobre todo, ¿no? Y eran clubes cuyos propietarios pues habían tomado estos equipos en situaciones muy peores o en situación complicada económicamente o muy por debajo de su posición habitual en el fútbol español y eran propietarios que habían hecho un recorrido desde abajo hasta conseguir pues llevar a esos equipos a lo más alto y captar por tanto la atención de inversores y sobre todo revalorizar su inversión, ¿no? Y en ese sentido pues me propuse liderar mi propio proyecto en el cual juntamente con otros inversores que vendrían después, y de hecho tenían que venir desde un principio, pero por diferentes circunstancias se fue retrasando, pero realmente me di cuenta que había la oportunidad de buscar de intentar liderar un proyecto propio y a la hora de empezar a mirar oportunidades surgió puntualmente el caso del Sabadell, que estaba en una situación muy compleja, con los anteriores inversores ya pues habiendo llegado a un límite en cuanto a la inversión que querían hacer y la verdad es que en aquel momento pues todo fue bastante rápido, ¿no? ¿Cómo se elige un club para invertir, para comprar, y cómo se eligen unos buenos socios financieros o inversores? Bueno, la elección obviamente depende de la categoría y de la capacidad de inversión que se pueda tener, ¿no? En este caso, nosotros siempre hemos tenido claro que buscábamos un club con la capacidad de crecer y que tuviera, pues eso, masa crítica de aficionados, historia y arraigo en la ciudad, de forma que tuviera potencial de estar en categorías superiores, ¿no? Y en ese sentido el Sabadell surgió muy rápidamente como una oportunidad interesante, más allá de que en nuestro caso también pues hay un componente de proximidad geográfica que también es muy relevante, ¿no? Porque al final si estamos involucrados en la gestión del club pues es mucho más práctico que esté cerca de Barcelona que no que esté en otras comunidades autónomas donde también estuvimos analizando equipos, ¿no? ¿Cuánto ha invertido el grupo que lidera Esteve Calzada o Esteve Calzada en persona en el Sabadell, y cuál es ahora la situación accionarial del club? Porque creo que estáis en constante periodo de ampliación de capital, ¿no? Para ir soportando, digamos, pues las pérdidas que genera un club en esta categoría, ¿no? Un club que ha recibido una fuerte inversión. Un club con aspiraciones de competir para subir, ahora mismo en Segunda B tienes que invertir o tienes que financiar pérdidas de aproximadamente 1 millón de euros al año, ¿no?
Entonces esto lo hemos hecho nosotros durante 2 años y este verano de 2019 se ha incorporado un nuevo grupo de inversores que lidera un empresario de Sabadell que se llama Pau Morilla Giner, por el cual este grupo de inversores individuales, que son 6 en total además de nosotros, pues se comprometen a invertir dinero durante un periodo de 3 años para de alguna manera maximizar las oportunidades de llegar al fútbol profesional, que no deja de ser el objetivo último que hay, ¿no? Es una inversión que tú haces aspirando a conseguir el ascenso de categoría durante un periodo de tiempo prudencial, porque entonces pues ya es más fácil que el club se autofinancie con ingresos de televisión más altos y sobre todo y también pues por la posibilidad de tener más abonados, ¿no? Claro, y es en este punto, Esteba, cuando el equipo consigue el objetivo de ascender al fútbol profesional, que ya hay unos ingresos recurrentes, en televisión, etcétera, etcétera, que el inversor, digamos, aparte de que el club se puede autofinanciar, el inversor también recupera la inversión que ha estado haciendo, ¿no? Sí, la recupera en términos de valor del activo, ¿no? Esto es como cuando te compras una casa y al cabo de 5 años vale mucho más de lo que tú invertiste, ¿no? Entonces, si hablaras de recuperar como tal, sería si tú decidieras vender el activo, ¿no? Pero no es el caso. Al final, lo que sí quieres es que, bueno, pues que tu inversión tenga el máximo valor posible y por supuesto, si lo estás haciendo es porque aspiras a llegar a ese escenario en el cual vas a tener que poner dinero cada año, porque a nadie le gusta poner dinero sin recibir nada a cambio, ¿no? Está claro, está claro. ¿Qué es lo más difícil de gestionar cuando se llega al frente de un equipo de Segunda División B histórico como el Sabadell y que arrastraba pues diferentes tipos de problemas? ¿Qué es lo que más le ha costado a Esteba Calzada en estos 2 años y medio que lleva al frente del Sabadell? Bueno, la verdad es que han sido 2 años, sobre todo, yo creo que hay como 2 etapas, los 2 primeros años hasta este verano y luego los 6 meses siguientes donde ya hemos estado acompañados de más gente, ¿no? Ya no hemos estado en solitario en cuanto al esfuerzo de energía y obviamente también económico. En nuestro caso, la verdad es que ha sido una época muy, muy complicada porque realmente nos encontramos el club mucho peor de lo que nos habían vendido cuando lo compramos, con más deudas de las que nos dijeron y con una situación registral de las acciones que no estaba totalmente regularizada, lo cual nos impidió traer inversores hasta que no lo pudimos regularizar. Hemos invertido mucho tiempo en abogados, en procesos legales, en juntas de accionistas y son recursos que también, por qué no decirlo, pues nos han impedido estar más encima del proyecto deportivo. Entonces, realmente no te podría decir una única cosa, ¿no? El proceso ha sido, como te decía, complicado. Y luego también agravado por el hecho de que el año pasado pues nos pusimos en problemas clasificatorios y un equipo que estaba diseñado para estar en la parte alta de la clasificación de repente se encontró peleando por no bajar, ¿no? Y eso sí que realmente pues hubiera sido un golpe importante al proyecto, porque a crecer desde una categoría todavía inferior pues lo hubiera hecho mucho más complicado en todos los sentidos, ¿no? Empezando por la propia inversión que tenían que realizar este grupo que se incorporó en verano, ¿no? Ya me imagino el sufrimiento de la temporada pasada. Por suerte este año, como decíamos, la cosa pinta mucho mejor. Por lo tanto, el objetivo, ¿no? La hoja de ruta marca un ascenso. Antes comentabas en 3 años, es un poco el objetivo, ascender a Segunda A dentro de las 3 próximas temporadas. Y la subpregunta, ¿qué pasa si no se consigue el objetivo? Que estamos hablando de fútbol, estamos hablando de deporte, es una opción. ¿Qué pasa para los inversores si eso no ocurre? Sí, nosotros cuando llegamos hace 2 años ya hablamos de que nos planteábamos un horizonte de 4 o 5 años para subir.
porque realmente había mucho trabajo de recomponer, reconstruir el club. Entonces este es nuestro tercer año, pero digamos que este es el primer año donde tenemos ya el club bien organizado y realmente podemos dedicar todos los esfuerzos a nivel deportivo, incluso con la estabilidad económica, accionarial, de gestión. Hemos conseguido pues ya apuntalar algunas de las piezas claves de este proyecto. Tenemos al entrenador renovado por 2 años más, al director deportivo, también hemos renovado al portero y algunos otros jugadores. Y por tanto estamos en esa línea que nos hemos marcado, ¿no? Entonces, digamos que nos planteamos subir durante los próximos 3 años y, como bien dices, nadie te asegura que puedas subir. Hay un plan de negocio con este nuevo grupo de inversores que ocupa 3 temporadas, esta y 2 temporadas más. Y si tenemos la oportunidad de subir durante este tiempo, al principio de este tiempo, pues mejor, porque mejoramos el plan de negocio y los inversores tenemos que poner menos dinero. Y si, como bien dices y como bien puede ocurrir, porque además es muy difícil subir a Segunda División A, si durante estos 3 años no hemos sido capaces de subir, pues veremos en aquel momento en qué situación estamos los inversores y si estamos en disposición de seguir poniendo dinero o no, ¿sabes? Pero eso hasta entonces no lo veremos, pero que en todo caso nunca habrá sido un despilfarro de dinero, porque si algo está claro es que ahora mismo el Sabadell ya vale muchísimo más de lo que nos encontramos, incluso sin haber conseguido un ascenso de categoría, ¿no? Hoy hemos hablado con Lorenzo Serratosa y también con el presidente del Intercity de clubs que salen a bolsa. Ellos tienen la intención de acudir al mercado bursátil con un club que actualmente está en tercera división. Esteve Calzada, que domina la materia, digamos, ¿cree que esto será una tendencia en el futuro? Es complicado de decir, porque hay ejemplos de todo tipo. Hay ejemplos de gente que se plantea entrar, hay gente que ha entrado y luego ha vuelto a salir, y al final, aquellos clubes que no son propiedad de los socios o de los abonados, es una posibilidad que se pueden plantear. Lo que ocurre es que estamos ante una situación donde hay mucha volatilidad, ¿no? Y el día que te eliminan de la Champions, de repente te bajan un 10% las acciones, o el día que fichas a Cristiano Ronaldo, como le pasó a la Juventus, te suben un 10%, ¿no? Y no es que el club valga un 10% más o menos de un día para otro, pero sí que es verdad que empiezan a haber formatos de inversión sofisticados, y incluso hay algunos grupos de inversión, alguno en España que ha empezado a invertir en clubes cotizados, y sí, claro, es una oportunidad que está ahí para financiarse. Hablando de grupos de inversión, veremos y hablaremos mucho en este podcast de esta tendencia de invertir en fútbol, porque realmente es un tema candente y hay muchas noticias al respecto. Muchísimas gracias, Esteve. Gracias a vosotros, y será un placer colaborar siempre que lo necesitéis, y mucha suerte con este proyecto que suena muy interesante. Muchas gracias y suerte con el Sabadell. Estaremos pendientes del Intercity y del Sabadell este año. Gracias. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. En el último capítulo de Inside Sports Business le pusimos deberes a Álvaro de Grado, y como es un chico aplicado, los ha hecho desde Manchester. Nos ha enviado una fotografía radiofónica para detallarnos la situación actual del conglomerado futbolístico que dirige desde Manchester un catalán, perfil ESADE, llamado Ferran Soriano. La telaraña financiera y deportiva del Citigroup al detalle. El Manchester City ha ganado 4 de las últimas 8 ediciones de la Premier League. Desde la llegada de Pep Guardiola, los Citizens han levantado 7 títulos domésticos, donde se incluyen 2 ligas, una FA Cup, 2 Copas de la Liga y 2 Supercopas. El crecimiento del Manchester City ha sido abrumador en la última década y ha estado estrechamente relacionado con el del City Football Group y viceversa, porque el del City Football Group también ha estado muy relacionado con el del Manchester City. La pregunta es, ¿qué es y quién forma
el City Football Group. El City Football Group está formado por 3 accionistas y a su vez forman un conglomerado de clubes. En primer lugar, con el 78% está Abu Dhabi United Group, el vehículo de inversión del jeque Mansur, fundado en 2008, el punto de partida de esta historia. En segundo lugar, con el 12% está China Media Capital, un grupo de inversores institucionales chinos liderados por el grupo líder de medios de comunicación y entretenimiento. En tercer lugar, con el 10% está Silver Lake, el líder mundial en inversiones tecnológicas. Entre estos 3 porcentajes, el 78% de Abu Dhabi, el 12% de China y el 10% de Silver Lake, se forma el City Football Group. De hecho, este 10% de Silver Lake fue fruto de una inversión de $500 millones el pasado mes de noviembre, un acuerdo que valoraba en un total de $4.800 millones al City Football Group. Desde 2012, en el City Football Group, el CEO es Ferran Soriano, español. Actualmente la empresa cuenta con más de 2.000 empleados en 12 ubicaciones distintas. El objetivo de la compañía es tener un equipo de fútbol en cada continente. Pero no solo eso, también quieren tener un estilo de fútbol atractivo y común, según explican en su propia web, y un vínculo con la comunidad tanto local como mundial de cada club. En los últimos años, sin ir más lejos, hemos visto un trasvase constante de jugadores entre todos los equipos del City Football Group. Por ejemplo, David Villa jugó en el New York City y en el Melbourne City, Patrick Vieira entrenó en el Manchester City y en el New York City, y hemos visto numerosas cesiones recientes entre Manchester City y Girona. En total, el City Football Group gestiona ya 8 equipos, aunque solo 3 lo hace al 100%. El Manchester City, el Melbourne City en Australia y el Club Atlético Torque de Uruguay. Pero además hay otros equipos con menos porcentaje, como el New York City con el 80% en Estados Unidos, el Girona con el 44% en España, Yokohama Marinos en Japón con el 20%, Sichuan Jinju el 28% en China y el Mumbai City con el 65% en la India. En resumen, los éxitos del City Football Group no han hecho nada más que comenzar. Valor añadido con Marcos López. Cerraremos el capítulo de hoy, como siempre, con Marcos López, que nos va a aportar valor añadido. Hoy, siguiendo la estela de lo que ha hecho Álvaro de Grado, va a analizar la situación accionarial de los 20 clubes de Primera División española. Marcos, buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, de los 20 no, porque 16, Marcos, esto ya lo sabe todo el mundo, sí que están en manos de accionistas, de inversores, de empresas, de diferentes grupos, pero hay 4, los 4 irreductibles, Barça, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Osasuna, que pertenecen a sus socios. Son clubes, digamos, entendidos como clubes deportivos de toda la vida, aunque ya no lo son, ni Barça ni Madrid son clubes deportivos de toda la vida, son mucho más que eso. Sin duda, no está de más recordar, como bien apuntas, que tanto Barça, Madrid, Atleti y Osasuna pertenecen a los socios. En el fondo, es como si fueran clubes del siglo pasado, aunque en el caso tanto del Barça como del Madrid representan potentes multinacionales, potentes industrias, marcas globales que van en una dimensión que supera lo que es lo estrictamente deportivo. Pero como esencia todavía pertenecen a sus socios, están regidos por asambleas de compromisarios, no asambleas de accionistas. Son presidentes que no son dueños del club, aunque curiosamente Florentino lleva prácticamente una década dirigiendo al club en su segunda etapa. Bartomeu está acabando su segundo y último mandato. Entró en el Barcelona en el 2014. En el Atleti acaba de elegirse al nuevo presidente hace apenas un mes en la figura de Aitor Elizegui, y Osasuna tiene a Luis Zabalza, que es el presidente desde el 2014. Ellos son, estas 4 sociedades, estas 4 instituciones, para ser más exactos, pertenecen, insisto, a lo que era históricamente, antes de la conversión de los demás clubes, para sanearlos económicamente en sociedades anónimas deportivas. Y por lo tanto, ni Barça ni Madrid, ni por supuesto Atleti y Osasuna están en el otro grupo. Y si nos fijamos, Marcos, en los otros 16 que actualmente están en Primera División, ¿hay algún denominador común? ¿Se puede establecer algún patrón por lo que respecta a su composición accionarial, a quiénes son sus propietarios?
Por supuesto, si cogemos un mapa de España, un figurado mapa de España, y lo ubicamos con sus propietarios, podemos empezar por el sur, donde tenemos a Betis y Sevilla, que están dominados por los que son las familias sevillistas y las familias béticas. En el caso del Sevilla, la familia Carrión, la familia del Nido, la familia Alés, el grupo Utrera, son los propietarios de esa poderosa sociedad anónima deportiva que es el Sevilla, que se ha convertido en un modelo de referencia y que está siendo estudiado en muchos clubes de Europa y del mundo a través de la figura de Monchi, cómo comprar muy barato y vender muy caro, que es una de las grandes historias que ha generado Monchi en el Sevilla. En el caso del Betis, Ángel Aro y José Miguel López Catalán son los máximos accionistas, tienen aproximadamente un 10% cada uno de ellos, y luego hay una gran masa, en torno al 50-55% de pequeños accionistas, que son los que dominan la estructura financiera y la estructura industrial del Betis. Si luego subes hacia Levante, ahí tienes cómo se comparan diferentes tipos de propietarios. El Valencia pertenece, como todos sabemos, a Peter Lim, que dirige y organiza el club desde Singapur. El Villarreal está en manos de Fernando Roig, uno de los propietarios más estables, más exitosos del fútbol español. Lleva más de 22 años dirigiendo ese club, que era un club modesto, anónimo, de un pueblo de 40.000 habitantes, hasta convertirlo en una de referencias, precisamente por su trabajo, por su amor a la cantera y por su capacidad para construir grandes jugadores que han venido a Villarreal y luego se han hecho más grandes en otro tipo de clubes. Luego tenemos el Levante, que pertenece a la Fundació, llevan 100 años, donde su presidente es Quico Catalán, que lleva casi una década y que le ha dado una estabilidad deportiva y financiera muy interesante. Si subes por el Levante, tienes al Español. El Español es un club que fue comprado por Chen Jiansheng, un multimillonario chino, desde hace 3 años, y que tiene prácticamente todo el control accionarial de ese club. Pero ¿cómo cambia luego cuando te vas hacia el norte? En el norte de España tienes al Athletic, obviamente es un equipo que pertenece a los socios, como hemos dicho, Osasuna, que pertenece también a los socios. Tienes al Eibar, que es un equipo muy interesante porque nadie supera el 5% de las acciones, y tienes a la Real Sociedad, que es prácticamente el equipo que más repartido tiene todo su accionariado. Y eso demuestra cómo se trabaja de una manera, un tejido mucho más asociativo en el norte de España, donde el Alavés está en manos de José Anquerejeta, un hombre muy importante en el mundo del baloncesto, un revolucionario en el mundo de la canasta, que ha llegado ahora hace prácticamente 3 años, 3-4 años, empezó a controlar el Alavés a través de su sociedad, de Saski Baskonia. Creo, si no me equivoco, que controla el 80-81% de las acciones. Nos vamos a Galicia y ahí está el Celta, con Carlos Mourinho, que tiene el 60%, lleva también casi 3 lustros dirigiendo el Celta como tal. Y si bajas a Madrid, al centro del país, ahí en ese mapa metafórico que tenemos de los propietarios del fútbol español, tienes Atlético Madrid y Madrid, que obviamente el Madrid pertenece a sus socios, con Florentino Pérez de presidente. El Atlético Madrid pertenece a Gil Marín, que tiene el 51%, con un nuevo socio muy potente, Idan Offer, un empresario israelí afincado en Londres, que tiene el 32%, y Enrique Cerezo tiene el 19%. Y luego tienes el Getafe, con Ángel Torres, que prácticamente construyó un equipo y un club desde la nada, devolviéndole a una situación absolutamente privilegiada, llegando a posiciones europeas. Si no recuerdo mal, está desde el 2002. Y tienes también al Leganés, donde está Felipe Moreno como máximo accionista, con Victoria Pavón, que es su mujer y que es la presidenta, donde desde 2008 han dado un sentimiento pepinero a la ciudad, un sentimiento de club muy arraigado y con una capacidad creativa muy, muy interesante, que le ha hecho muy visible, que es lo que se busca a través de todas este tipo de marcas. O sea que en manos extranjeras, Marcos, el Español, el Valencia con Peter Lim y poco más. Y el Mallorca, se me había olvidado el Mallorca. Y el Mallorca es un caso muy interesante porque su propietario desde hace 4 años es Robert Sarver, que tiene el 68-70% de las acciones, que es propietario de los Phoenix Suns, que ha puesto un presidente, Andy Colbert, desde el año pasado, desde el 2019, y que ha sido capaz, ese club bajó a Segunda División B y ahora ha subido esta temporada, está en Primera División, y es también un nuevo modelo de gestión
donde la propiedad que es norteamericana, y haciendo ese resumen nos faltaba obviamente el Granada, que tiene también otro propietario chino, un propietario que se lo compró curiosamente a la familia Pocho, que tiene varios clubes repartidos por toda Europa, especialmente el más conocido es el Udinese, y se lo compró en el 2016, John Jam, y por lo tanto, si tú haces un resumen de ese mapa de España, lo que no pertenece a empresarios o a empresas o a propietarios españoles, estaríamos hablando del Valencia, en Singapur la propiedad, del Español que está en China, en Granada, que también está en China la propiedad, en Mallorca, que está en Estados Unidos, y no podíamos olvidarnos, que por eso lo hemos dejado para el último lugar, un jugador transformado en propietario del club, Ronaldo. No Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo o Fenómeno, aquel mítico delantero que hizo historia en el Barcelona marcando 47 goles en 44 partidos en la temporada 96-97, que luego estuvo en el Inter, luego estuvo en el Madrid, y ahora es el dueño, desde hace un año prácticamente, del Valladolid, tiene el 51%, aunque el presidente siga siendo Carlos Suárez, pero el propietario, o sea, la propiedad, pertenece a Ronaldo. Tenemos que hablar un día del caso del Valladolid, porque tenemos allí además un buen amigo como David Espinar, que es el director de comunicación del Valladolid, y nos podrá explicar el caso de la inversión de Ronaldo en el club de Pucela. Por tanto, un 20% de los clubes de primera división, 5, están en manos de capital extranjero, que no es un porcentaje demasiado alto si lo comparamos con la Premier League, con Francia o incluso con Italia. No, por supuesto que no. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño en comparación con la Premier, que prácticamente el 75-80% de los clubes pertenecen a propietarios extranjeros, o igual está empezando a ocurrir en Italia con el Milan, con el Inter, con la Roma, que tiene propiedad americana. Es decir, España en ese sentido sigue siendo un pequeño reducto, primero, de un fútbol antiguo, o sea, como estructura, porque es muy difícil encontrar 4 clubes que pertenezcan a sus socios, y de ellos 2 de la magnitud y del nivel mundial, nivel planetario que tienen Barça, Madrid y Barça, y luego que solo sean 5 clubes indica que todavía no ha penetrado el gran negocio, no ha penetrado todavía en el fútbol español, y es evidente que tarde o temprano acabará penetrando, porque eso indica hacia dónde se está moviendo la tendencia del fútbol europeo, que es evidentemente, si te vas también a Sudamérica también ocurre así, pero evidentemente en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania mucho menos, en Holanda también bastante menos, pero lo que es las grandes ligas, la única que todavía resiste para mí es la Liga Española. Marcos, un placer, como siempre. Para mí, podcast, un placer. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot. Bueno, pues vamos a ir acabando el capítulo 5 de Inside Sports Business. Os recuerdo que si queréis ganar una camiseta del Barça firmada por Junior Firpo, solo tenéis que recomendar este podcast con el hashtag InsideSB a través de Twitter, LinkedIn o Stories de Instagram. Tenéis tiempo para hacerlo hasta el 31 de enero. El ganador lo anunciaremos en el capítulo 6, que lanzaremos el jueves 6 de febrero. Que tengáis mucha suerte. Recordar, con el hashtag InsideSB tenéis que recomendar el podcast Inside Sports Business para ganar una camiseta firmada por Junior Firpo, el 23 del Barça. También tenéis que recordar, os lo tenéis que grabar a fuego, que a partir del mes de febrero, cada semana, cada jueves, un capítulo nuevo de Inside. Si os habéis suscrito a alguna de las plataformas de podcasting, tranquilos, os enviarán un aviso. Este podcast se convierte en semanal a partir del mes de febrero. También os recuerdo que nos podéis enviar vuestros mensajes a través de las redes sociales de Sports and Life y también al correo electrónico del podcast, insight@sportsandlf.com, insight@sportsandlf.com. Lo dejamos en las notas del capítulo. Podéis escribirnos lo que queráis, críticas, comentarios, sugerencias de todo tipo. Estamos abiertos las 24 horas del día. Inside Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Muchísimas gracias un día más por la confianza. Volvemos el 6 de febrero
con el capítulo 6. Felices años 20. Enjoy the show. Don't know why, I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go and just enjoy the show. Dum-de-dum, da-dum-de-dum. Just enjoy the show.